¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores que tiene de todo. Para empezar, nomás le cuento que va a venir al piso Martín Joffre, el hombre de Un País, de candidato a concejal por 3 de febrero, quien se sintió aludido la semana pasada por el propio Hernán Lorenzo, quien manifestó que el voto al masismo es un voto perdido. De esto y otras cositas más nos va a hablar Joffre. Quien también va a venir al piso es otro de los candidatos a concejales también del 3 de febrero. Estoy hablando del señor Gustavo Torres que le ganó en la interna a Márquez en lo que tiene que ver con cumplir la lista que encabeza Florencio Randazzo como candidato a senador en la provincia de Buenos Aires. También vamos a hablar con Bernardo Gestocchi, más Gestocchi quise decir, que es el secretario de Seguridad del municipio de Morón. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque hubo muchas amenazas en lo que tiene que ver con la semana que acaba de concluir en el ámbito de la región. Ya habían surgido en 3 de febrero en los colegios, ¿se acuerda que hacían evacuar a los colegios? Y porque llamaban por teléfono y tenían que cumplir con los protocolos de evacuación las distintas instituciones. Esto sucedió a tal punto que hubo evacuación llamada al municipio y evacuación del municipio de Morón en esta semana. Estuvimos ahí en una plaza que inaugura un destacamento dentro de esa plaza en la zona de Castelar con el intendente de 3 de febrero. Estuvo acompañado por Montenero, quien es candidato a diputado nacional por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y se inserta nuevamente en lo que tiene que ver con la política después de haber estado apartado un tiempito como embajador de Uruguay. Pero le decía, estuvimos con Ramiro Tagliaferro en conferencia de prensa. Él manifestaba lo sucedido con esto de las amenazas que tiene a mal traer. Ya algunos intendentes se reunieron con representantes de la justicia, intendentes de otro color político, ¿no? Porque si bien yo le pregunto que había sido exclusividad de Cambiemos, de los municipios de Cambiemos, también es cierto que otros intendentes, otras intendencias también sufrieron el flagelo de las llamadas anónimas con amenaza de bomba. Esto decía Ramiro Tagliaferro y nos metemos de lleno al programa del día de hoy. El viernes empezamos con 8 amenazas, sí, que inclusive nos extrañó un poco la modalidad. Yo estaba reunido con el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires al mediodía y iban llegando los partes y terminamos con 8. Eso fue el viernes. El lunes tuvimos 7, ayer tuvimos 9 y hoy vamos 19. Hoy 19 en todo Morón. Hoy 19 en todo Morón. Hoy la novedad es que también se incluyeron jardines municipales. Tenemos un caso con el jardín municipal, con el 12 nuestro. Y además, como ustedes saben también, el palacio, ¿no? Sí. La complicación de... Y aprovecho también que de otro tenor mucho más agresivo, le contaba a Guillermo recién cuando veníamos, el sabotaje, sí, no sé cómo llamarlo, porque la verdad que ir contra un hospital público hay que tener realmente los valores muy cambiados. Intendente, ¿nos llama la atención que la mayoría de estos hechos se hayan dado en municipios que pertenecen a Cambiemos? La verdad que no tengo la certeza de ese dato. Te soy honesto, no quiero hablar, puedo hablar con rigurosidad de Morón, no puedo hablar del resto. Tengo entendido que ha sucedido en varios municipios, seguro, no sé las cantidades. A nosotros nos tocó de entrada con mucho, porque mi referencia es que el viernes, como les contaba, como estaba con el jefe de gabinete de la provincia, él me mostraba lo que estaba recibiendo de reporte de los municipios y nosotros estábamos bastante arriba del resto. Pero no sé si es un tema de municipios de Cambiemos, de Frente para la Victoria, de Un País. ¿No? Más allá de la justicia, ¿ustedes tienen sospecha de alguien que está promocionando este tipo de actos? No, yo quiero ser muy respetuoso en eso, yo confío en la justicia, nosotros estamos siendo muy aplicados en términos de darle todas las herramientas posibles, como decía Guillermo recién, tanto nosotros como la provincia, está totalmente a disposición para que investiguen y hagan su trabajo. Yo vuelvo a decir lo mismo. A mí me parece claramente que lo que se busca es enrarecer, es estabilizar, es eso, nosotros no nos vamos a enganchar. Pero después, ¿quién puede tener responsabilidad de esto? Corresponde a la justicia. Escuchábamos las palabras del intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro. Más allá de lo que tiene que ver con la inauguración de un destacamento dentro de una plaza, lo concreto es que en esa mini conferencia de prensa lo que se manifestaba mucho, y también sucedió a principios de semana cuando lo acompañó el propio Joaquín de la Torre en la inauguración de una DDI,
lo que se manifestaba era el tema de las amenazas. Fueron increciendo, demasiadas, en función de algo que es desconocido. No sé si hay alguna red o algo que ya explique a esta altura por dónde viene la cuestión de las amenazas. Me acompaña en este bloque Bernardo Magistochi, que es el secretario de Seguridad del Distrito de Morón. Bueno, buenas noches. Antes que nada... ¿Cómo andás, Enrique? Bien, el tema es, ¿cómo se puede hacer, digamos, para parar esta ondanada de amenazas que no solo ha involucrado a colegios, sino también hasta la propia municipalidad? El otro día veíamos un proceso de evacuación en el municipio, ¿no? Sí, esta semana hubo también que evacuar el edificio. Bueno, por un lado hay un protocolo que tenemos que cumplir con respecto a la evacuación de los establecimientos educativos. Por otro lado, hay toda una asistencia que brindar para poder evacuar el colegio rápidamente, de manera adecuada, con los cortes de calle, con el resguardo del lugar donde quedan los chicos. Y por otro lado está la instancia legal que el intendente, no esta semana ya, sino la semana anterior, el primer día que tuvimos la primera jornada, donde tuvimos un número de amenazas muy alto, el municipio ya se presentó a la justicia, hizo la denuncia. El intendente presentó además la denuncia en la Fiscalía Federal y bueno, estamos esperando ya una intervención que entendemos que va a ser en horas. ¿Esa intervención en qué consistiría? Y yo entiendo que empezaría por lo menos con una serie de allanamientos y detenciones de lo que al momento entendemos son los presuntos autores de estas amenazas y bueno, y ahí la justicia seguirá el curso de lo que tiene que hacer con ellos y creo que también va a tener que haber una medida muy fuerte por parte de las instituciones educativas. Acá ha habido quienes al realizar estas amenazas no solo hayan participado en una intimidación pública, han terminado generando caos en una ciudad, recursos que se han destinado a algo que no correspondía. O sea, acá primero había amenazas a colegios, como después de un tiempo vieron que no se podían comunicar con los colegios, claro, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo fue el proceso? Empezaron a hacer las amenazas directamente al sistema de emergencias 911, por lo cual el Ministerio de Seguridad de la provincia, a través de la policía, directamente tenía que enviar los patrulleros y evacuar o comenzar a evacuar los colegios. Para esto hay todo un desgaste de recursos que no están destinados para tal fin, ni la atención del 911 claro, para atender las amenazas, ni las ambulancias que mandamos en forma preventiva a los colegios están para eso. O sea, gracias a Dios no hemos tenido que lamentar ni dejar de atender una emergencia y hemos podido atender más de 16 colegios en simultáneo y seguir atendiendo las emergencias, pero con móviles de defensa civil, personal de defensa civil, de tránsito, de seguridad ciudadana, de policía local, de comando, asistiendo a todas las es todo un evacuaciones. Procedimiento, digamos que... A ver, pero más allá de todo esto, lo que cuesta mucho es no entender, o sea, que no es una explicación a cómo se origina todo esto, porque si no el ciudadano común termina creyendo que, bueno, yo agarro un teléfono, amenazo y termina ahí, digo, si no hay... Sí, es un error. Esta semana, digamos, se han escuchado un montón de distintas versiones donde hablan de algunas cuestiones y de algunos intereses políticos, otros que lo asociaban a alguna travesura de algún joven. La realidad es que colegio tomado llegó a decir el intendente también, que venía de esa es una realidad que lamentablemente estamos sufriendo. Lamentablemente acaba de haber muchos chicos y muchas familias que van a tener que entender y hablar en sus casas de que esto no es una broma. Por eso hay una intervención de la justicia federal, por eso están tomando cartas en el asunto y además me parece que esto no se limitó a una intimidación pública. Esto puso en caos distintas ciudades y lo que es peor en realidad para nosotros, porque bueno, los que estamos en la función pública, el policía, el que trabaja en defensa civil, en tránsito, entendemos que tenemos que tener un compromiso 24 horas y fundamentalmente cuando pasan estas cosas, pero lo que es terrible en realidad es el caos y el desorden que esto ha generado en miles de familias. Esta semana en Morón evacuamos más de 16.000 personas. Ahí hay un montón de padres que han tenido que dejar el trabajo y volver al colegio a buscar a sus chicos, cambiar todo el día de trabajo como estaba previsto, un montón de colegios que no pudieron seguir con el desarrollo de la dinámica cotidiana, digamos, del ciclo lectivo. Sí,
De hecho, algunos intendentes que no son de Cambiemos tuvieron una reunión en el juzgado de Morón precisamente porque también les había sucedido este tipo de situaciones, ¿no? Creo que el propio Descalzo con Zabaleta y Menéndez también sufrieron esta... O sea, digo, no está... Sí, en eso el instalado... intendente Tagliaferro tiene muy buena relación con los intendentes vecinos, independientemente del color político, y estuvieron en conversación todos los días para seguir el tema. De hecho, la Brigada de Explosivos de Morón es quien asiste a los colegios de Burlingame, de Ituzaingó y de Merlo. El municipio de Morón dispuso móviles para que pudiéramos hacer una asistencia más rápida, con lo cual el municipio estuvo en permanente conocimiento de qué es lo que estaba pasando en los municipios vecinos. Y como te decía, esto independientemente de los recursos que cada municipio haya tenido que afectar o que haya visto afectado para atender esta emergencia, lo que para nosotros es lo más importante es cómo afectó esto directamente a las familias, ¿no? O sea, como te puede pasar a vos y a las 10 de la mañana tenés que cortar y rearmar todo el día. Y lo que es peor, y hacerlo 3 días seguidos, y para hacer eso te encontrás con que la ciudad tiene todo un caos de tránsito porque tenemos 16.000 chicos en la calle que deberían estar en el colegio, y además la gente que estaba para atender el caos habitual de tránsito de una ciudad, están para atender esos colegios también. Por todas esas razones amerita que se le encuentre una respuesta rápida, digamos, respuesta en cuanto a quiénes son los autores. Ya hay números identificados, se ha trabajado con la justicia. ¿Tienen sospechas de alguien ustedes? Sí, hay toda una causa iniciada, líneas intervenidas. Yo creo que estamos a horas de tener resultados. Cambiando o no tanto de tema, ¿cómo está la seguridad hoy en Morón, digamos, ¿no? Porque veíamos en estos últimos días, más allá de esto que hablábamos de las amenazas, inauguraciones de destacamento dentro de plazas, algo que ha sido instaurado por ustedes, digamos, no es muy común, digamos. Sí, es algo que puntualmente el tema de los destacamentos es algo que el intendente Tagliaferro, junto al equipo, a la gente de planificación, a Huerta Mendía, armaron un proyecto muy interesante, muy bien pensado, los destacamentos en las plazas, que en realidad lo que propone es recuperar el espacio público, ¿no? Hoy por hoy un montón de plazas que antes tal vez habían dejado de ser el lugar elegido por las familias en distintos barrios, hoy vuelven a hacer eso después de todo un proceso, no ha sido solamente el destacamento de por sí está totalmente blindado, está muy bien equipado para el personal que trabaja allí, que tiene aire acondicionado, calefacción, baño, cámaras interior, comunicación 911 para estar al tanto. Está conectado con la central de monitoreo, con lo cual puede estar viendo las cámaras de esa plaza, un domo Full HD 360 que se ha instalado en cada una de esas plazas, más las cámaras de la zona, sino que tiene comunicación directa con la central de monitoreo. Y además ha habido toda una intervención de espacio público para ponerlo en condiciones, iluminarlo bien. A eso iba puntualmente, digamos, es llamativo un destacamento dentro de una plaza. Inclusive algunos manifiestan que el alejamiento del otrora secretario de Seguridad tenía que ver con su diferencia por esta instauración de destacamento, pero a lo que voy. No, para nada, el secretario anterior sigue formando parte del equipo, está trabajando en la provincia y este ha sido uno de los tantos proyectos acertados que en la gestión de Tagliaferro se empezaron. Pero a eso iba puntualmente, digamos. ¿Por qué la decisión de poner un destacamento en una plaza, digamos? ¿Fue una idea que se originó, digamos, no es crítica ni nada, sino más que nada es algo que, digamos, todos los que tenemos común, digamos, alguna plaza cerca de nuestras casas, sabemos que a la noche tal vez no era el lugar elegido para ir a caminar con los hijos, con su pareja, con la familia, porque las plazas a veces han ido tomando por falta de iluminación, falta de cámaras, falta de intervención y de presencia del Estado, han ido tomando otro color, otra presencia. Hoy por hoy quienes deciden estar tomando, fumando, no lo están haciendo en estas plazas, y la verdad es que se ha recuperado el espacio público íntegramente. Digo, la presencia del Estado durante el día a través de la Dirección de Cultura, a través del programa Morón Verde, o sea, ha sido realmente nuevamente un lugar de encuentro. El presupuesto para el año que viene prevé todavía más incorporación de móviles, de cámaras, seguir ampliando la central y la idea es todos los años seguir incorporando e invirtiendo más en ¿El laburo seguridad? está puesto puntualmente en la seguridad o inseguridad en el ámbito de Morón, digamos, en esta parte de la gestión? Sí, la prevención es uno de los ejes centrales y el intendente Tagliaferro lo pone en agenda todos los días. Te saco un chiquitito nomás de la temática de la gestión tuya. ¿Crees que la gente recepcionó esto en cuanto a los resultados de la última elección?
Digo, el laburo en seguridad. Sí, es algo parecido a lo que yo te planteaba recién, digamos. Puntualmente para el tema seguridad, el intendente nos plantea que ni los números de las estadísticas, ni si sube o bajan los secuestros, ni los resultados de una elección, tiene que modificar el trabajo que se viene haciendo en seguridad. Tiene que ser absolutamente todos los días, 24 horas, y seguir incrementando y tomando nuevas medidas, y previniendo, asistiendo. Digamos, me parece que la gente realmente ha respaldado una gestión de intendente Tagliaferro que fue muy dura, puntualmente en el tema seguridad. Este año, solamente este año, se han secuestrado 2.800 kilos de droga, se han hecho más de 219 allanamientos, se han cerrado 12 prostíbulos, se han allanado más de 35 lugares que estaban involucrados en robo y hurto automotor. O sea, realmente una decisión muy fuerte de ir contra el delito. Se ha trabajado muy fuertemente en Carlos Gardel. Carlos Gardel ha sido un barrio muy vulnerable, que tiene un montón de gente muy trabajadora, y hoy un trabajo que viene haciendo la Gendarmería junto con el Ministerio de Seguridad de la Nación y Barrio Seguros. Nosotros hoy en el barrio Carlos Gardel tenemos funcionando un cajero automático. Hay cámaras de seguridad como lo hay en todos los barrios. No, está bárbaro que me lo diga, digamos, pero no debiera ser una noticia, lamentablemente. Sí, pero digo, está bien que funcione. Yo entiendo que vos digas no tenías una noticia, pero o sea, también creo que llegó el momento de ser sinceros y decir, nosotros teníamos un montón de hechos delictivos en el municipio vecino de 3 de Febrero, en Villa Sarmiento, en Palomar, que lamentablemente terminaban ingresando al barrio Carlos Gardel. Hoy eso, después de un trabajo muy fuerte, de una intervención social, de un montón de allanamientos, de detenciones, antes era imposible pensar en poner un cajero automático. Digo, vos me decís, no debería ser noticia. No, por eso, pero está Hace bien, 2 años razón, no podía haber un cajero automático y un camión de caudales que entre y salga. Estamos de acuerdo, pero lamentablemente la coyuntura hace que eso sea una noticia y bueno, ojalá... Creo que también mañana, que cierren un prostíbulo en el centro de Morón no tendría que ser noticia, tendría que ser una tarea habitual. Sin embargo, en un año se han cerrado 12 prostíbulos que hasta hace años hasta tenían habilitación municipal. Ah, ¿sí? Entonces, digamos, hay cosas que no deberían ser noticias, pero lo eran, y digamos, hubo una lucha muy fuerte y muy de frente contra toda la clase de delitos. Yo creo que eso la gente lo ha notado y lo viene percibiendo. Bernardo, te agradezco mucho tu presencia acá. Bueno, hay mucho para hablar. Creo que después de este 22 de octubre vamos a hablar más de cuestiones que tienen que ver con la gestión. Pero queríamos aclarar un poco todo el tema, la temática de las amenazas, que ha sido algo que ha traído a la gente muy preocupada en estos Esperemos últimos tiempos. Que sea algo que no nos tenga que volver a distraer. Gracias por tu presencia acá. A ustedes. Nosotros vamos a una pausa y en instante continuamos con más aciertos y errores. El gobierno de Morón ya inauguró el nuevo destacamento policial en la Plaza Cataño, en el Palomar. Serán 8 los que estarán instalados en distintos espacios públicos del distrito, todos ellos conectados a la central de monitoreo con sistema de videovigilancia que permite ver todas las cámaras las 24 horas. Crece tu barrio. Cambia Morón. Morón Gobierno. Es esencial en el deporte, es una forma de terapia para nosotros. Poder ayudarlos a que conozcan el deporte, a que sepan que existen cosas mucho más lindas, divertidas y saludables. La sensación de felicidad y de adrenalina es única. Y con el deporte podés dejar cosas malas de la calle. Uno puede decirte todo lo que te evita cuando uno hace deporte. Recuperé mi familia. Que vale la pena vivir, que se puede, que se puede. Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín. Ya estamos metidos en la campaña, sin lugar a duda, y bueno, quedaron resabios de lo que tuvo que ver el programa anterior. ¿Y qué fue lo que pasó? Nos acompañó el
candidato a primer concejal por Cambiemos de 3 de febrero, Hernán Lorenzo, y en una parte del discurso manifestaba esto. Escúchenlo. Creemos que el voto del masismo hoy es un voto tirado. O sea, yo respeto el espacio que tiene... Es fuerte lo que decís, que el voto del masismo va a ser un voto tirado, ¿no? Es un voto, lo que ocurre, pero Enrique, realmente las posibilidades de Massa de llegar a ser senador son prácticamente nulas. Entonces, la persona que quiere que quiere vivir mejor de lo que está viviendo y cree que Massa es la opción, nosotros entendemos que desde Cambiemos tenemos una opción superadora y si nos acompaña, eso que él está esperando lo va a tener. Como programa plural que somos, tuvimos que llamar a una de las partes afectadas. Me acompaña en este bloque Martín Joffre, el candidato a primer concejal por un país. Buenas noches, Martín, gracias por tu presencia. Bueno, escuchaste lo que decía Lorenzo, ¿no? ¿Es un voto perdido el voto a un país? La verdad que es muy triste escuchar, aparte, un chico joven que hace poco tiempo también que está en la política, que realmente está siguiendo una línea que le ha mandado claramente el intendente a instalar, ¿no? En los medios y en las redes sociales. Lamentablemente que el intendente haya decidido volver a tomar esta práctica, que es muy parecida a la que tomó en el año 2015, cuando también pretendía proscribirnos a nosotros diciendo que todo nuestro sector se iba a bajar y lo iba a acompañar a él en la elección. Lamentable, es una práctica lamentable, no me parece de lo más democrático, y por supuesto que no es tirar el voto a acompañar al Frente Renovador. Esta es una elección legislativa, donde lo que se eligen son las fuerzas dentro tanto de las cámaras como en el Consejo Deliberante, y nosotros creo que hemos demostrado ser una fuerza del Frente Renovador coherente, que no le ha puesto palos en la rueda al intendente, pero que sí le ha marcado las cosas en las que creíamos que no eran correctas y que sobre todo hemos defendido a rajatabla los intereses de los vecinos de 3 de febrero. Así que nada, lamento mucho que haya tenido esta manifestación el candidato. A ver, hay algunas cuestiones que tienen que ver con lo que manifestabas recién y es sin lugar a duda el rol que cada uno ocupa en un sistema democrático, ¿no es cierto? Yo creo que a ustedes se los ha votado para hacer oposición y quizás en el ámbito de 3 de febrero eso estuvo a la altura de la circunstancia, pero quizás, yo obviamente no voy a defender a Lorenzo ni mucho menos, lo que sí digo es que quizás el masismo en otro ámbito no ha mostrado gran diferencia con la gestión tanto en la provincia como en Nación, digamos, y quizás eso sea un poco lo que hoy pone en tela de juicio, no sé si en tela de juicio, pero sí la posibilidad de no hacer una muy buena elección, ¿no? Yo creo que quizás el haber sido una oposición responsable desde la provincia y desde la Nación, después de un gobierno de 12 años que venía, yo creo que la conducción de Sergio lo que llamó fue eso, a ser responsable, y quizás desde la lectura política puede haber sido un error que haya llevado a los habitantes de la provincia de Buenos Aires a creer que quizás esa forma de ser responsable y no poner palos en la rueda hacía como que era un acompañamiento hacia el gobierno. Realmente nosotros sabemos que no es así, estamos convencidos que no es así, que lo que Sergio siempre ha marcado es la agenda de la gente y lo que la gente día a día iba pidiendo. Lo que pasa que lo que hizo el gobierno fue, primero, pedirle a Sergio Massa, que había sido un candidato opositor también al gobierno de Cristina Kirchner, que lo acompañase en distintos proyectos que eran en beneficio de los bonaerenses y por supuesto a nivel nacional también, ¿no? Y cuando después empezó a sentir que no lo necesitaba o que Sergio le marcaba las diferencias, empezaron con esa campaña difamatoria. ¿Dónde está el error, digamos? ¿En aquel que cumplió un rol, digamos, de acompañar, digamos, con cierta lógica, como es el masismo, o en el gobierno que supuestamente te dice, bueno, acompáñame y después te suelto la mano? No sé. Sí, es que yo creo que está ahí, o sea, es un juego bastante perverso.
pero es el juego que plantea Durán Barba y es el juego al cual nuestra sociedad está sometida. Cristina hoy vuelve a ser candidata porque claramente Cambiemos la vuelve a poner como candidata. Ella misma manifestó en estos días hubiese preferido no ser candidata, pero desde que se fue en el año 2015, desde el 10 de diciembre del 2015 hasta el día de hoy, no hay un solo canal ni un solo medio visual o auditivo que no hable de Cristina, del jardinero de Cristina, de los hijos de Cristina. Y claramente los que estamos en política sabemos que lo peor que hay en política es que no te nombren o que no estés. Si a vos te ponen todos los días es porque saben que están poniendo a quien enfrente les conviene tener enfrente. Y es eso, y fue así, y el gobierno jugó ese juego, lo utilizó a Sergio en el momento y cuando decidió no nos sirve más políticamente, empezó, porque fue Mauricio Macri el primero que salió con la ventajita. ¿La ventajita qué era? Poner la agenda de los argentinos y los bonaerenses, el bajemos los precios, la inseguridad. No, estamos de acuerdo en esas cuestiones. ¿Quién no quiere que le bajen los precios? ¿Quién no quiere, digamos, estar más seguro en su casa? Digamos, lo hablamos puntualmente fuera de cámara. El tema es ¿cuáles van a ser las consecuencias de esta situación, digamos, de esto que vos manifestabas como un proceso instaurado por un hombre como Durán Barba, ¿no? En donde hoy todo indica que el gobierno va a ser una excelente elección, digamos, al menos las encuestas a prima facie indican eso, en donde se va a polarizar mucho, en donde inclusive, insisto, al masismo se lo da con números totalmente distintos a lo que fue la PASO, que ya habían sido bajos, así que ¿cuál va a ser la consecuencia de todo esto? Consecuencia, por supuesto, que para nosotros este juego de polarización y la famosa grieta que realmente se agranda cada día más, ya en estos días con todo lo que está pasando y lo que los medios muestran, lleva a eso, lleva a votar, uno vota en contra del otro, unos votan en contra de Cristina y los otros votan en contra de Macri. Y realmente, por supuesto, a nosotros nos dejan en una situación muy incómoda. Pero ahí es donde nosotros hacemos el análisis y donde decimos como dirigentes políticos a dónde estamos parados y a dónde va nuestra sociedad. Porque de un lado y del otro se tiran con los muertos, con los bolsos, con la corrupción, y realmente nosotros estamos parados en el medio y realmente nosotros no tenemos ningún candidato procesado, ninguno se está escapando de la justicia, realmente tenemos propuestas constantemente y es el camino más difícil y es el camino más duro y es el camino que Sergio decidió emprender, porque realmente muchos le hemos criticado este camino, pero a la hora de estar en tu casa y poner la cabeza en frío y decir ¿cuál es la mejor opción? Realmente Sergio tiene un montón de virtudes que los otros no tienen. Sergio tiene mucha virtud en lo que es la gestión pública, sobre todo en el tema de la seguridad. Es una persona de familia, los que conocemos a su familia sabemos que tiene una excelente mujer, una excelente familia. Realmente tiene un montón de virtudes que hoy la sociedad no está valorando porque está metida en esa pelea de un lado y del otro, en un Boca River, en un negro o blanco, y no está dando la posibilidad a una tercera opción que somos nosotros que realmente venimos con la propuesta y con la voluntad. A ver, en esta última semana hubieron algunos casos bastante notorios, la detención de un hombre del gremialismo, el Pata Medina, y quizás ya a final de la semana aparecieron algunos datos e índices que marcan que la pobreza habría disminuido, lo dice el propio INDEC, digamos. Digo, son datos que ustedes comparten, están de acuerdo, o sea, para que la gente vamos por entienda, separado, ¿no? Vamos por separado por dos temas. El Pata Medina es un gremialista que todos sabemos que es el Pata Medina, o sea, durante el gobierno anterior ha habido muertos, le ha frenado, le ha cortado la provincia de Buenos Aires en La Plata y en distintos lugares millones de veces, pero la puesta en escena que hacen los medios y que hace el gobierno es hacer ver como que el Pata Medina es un referente del peronismo y es lo antiperonista. Entonces juegan al antiperonismo a poner a la sociedad en contra del peronismo, en cualquiera de sus facciones. Si hubiesen puesto y hubiesen contado bien cómo es la historia del Pata Medina, la detención del Pata Medina está bien, pero lo están poniendo en una escena para perjudicar
al peronismo de la provincia de No, Buenos está bien, Aires. por eso, hay, para decirlo de otra manera, hay gremialistas que están vinculados al gobierno y también quizás tienen la misma trayectoria que el Pato Medina y no se los investiga. Y no se los investiga y no se Bueno, dice. hoy, de hecho, la hija del Momo Venegas manifestaba, digamos, relaciones, digamos, poco claras, digamos, de su padre con otra cosa, y eso no se dice nada. Momo Venegas era un hombre muy cercano al gobierno. Y no se habla del tema, entonces se elige qué tema instalar en los medios y en la televisión para perjudicar a los otros sectores y mostrarle a la sociedad, nosotros somos los que venimos a terminar con todo esto. Y la sociedad, de alguna manera, hay una parte de la sociedad que está de acuerdo con esa postura, que está de acuerdo con esa política, vulnerable a este tipo de mensajes. que es vulnerable a este tipo de mensajes. Y lo compré. ¿Cuál era la otra? Me dijiste. Lo que tenía que ver con los datos de pobreza que han disminuido. No, por supuesto que no lo compartimos, de ninguna manera. Sabemos que no es así. O sea, nos basta con andar por nuestros propios distritos, 3 de febrero, San Martín, lugares donde yo ando, y mucho, Morón, y vemos la gente juntando cartones en la calle, gente durmiendo en la calle, vamos a caminar los barrios y hay más pobreza de la que había hace 2 años atrás, así que para nada, por supuesto que no compartimos estos datos del INDEC. A ver, pero a lo que voy... Falta de trabajo, la falta de trabajo hoy, la gente te pide trabajo, te escribe por las redes, te piden por favor conseguir un trabajo. Pero a ver, al gobierno esto le funciona porque de hecho... la performance que muestra para octubre es mucho mejor que la de agosto, digamos. Performance en cuanto electoral, ¿no? Porque le funciona porque ellos saben enviar el mensaje. Realmente, yo te decía fuera de cámara, hoy cuentan con un poderío mediático y con enviar mensajes hacia la parte de la sociedad que a ellos los vota, que le funciona, por supuesto que le funciona. Y esconder la pobreza y no mostrar la pobreza y no mostrar la realidad de qué es lo que nos pasa. Hoy en la televisión prácticamente no hay más inseguridad, ahora bajaron los pobres. Entonces realmente es triste, o sea, uno se ríe porque realmente a veces se siente como que rema contra la corriente. No es una risa, digamos, es una risa que por ahí sí, te entiendo. Es real, digamos, en algunas cosas, en muchas cosas que no se manifiestan y pareciera que... Pero bueno, es parte de la coyuntura, digamos, ¿no? Así que, volviendo al tema del 3 de febrero... ¿Cómo lo ves a 3 de febrero? ¿Lo ves mejor? ¿Lo ves peor? ¿Lo ves distinto? No sé. Yo veo que el intendente Valenzuela, por supuesto, ha llegado con su impronta, ha retomado temas que se habían dejado en el olvido, la reparación de las plazas, la reparación de jardines, se ha hecho bacheado en algunos barrios, bacheo en algunos barrios. Pero desde el lugar en el que estoy como opositor y como alguien que generó una propuesta de cambio en 3 de febrero a lo largo de todos estos años, tengo el ojo crítico, o sea, y tengo que decir, no es la forma en la que yo hubiese llevado adelante un proceso de cambio en 3 de febrero, sobre todo en materia de seguridad. ¿La seguridad es el tema pendiente en 3 de febrero? La seguridad es el tema pendiente sin ninguna duda. Nosotros hoy, después de 2 años, seguimos teniendo el mismo centro de operaciones que dejó Curto. El mismo espacio físico. ¿Se está haciendo el nuevo ahí en...? Sí, se está haciendo, pero perdimos 1 año. El proyecto ese era un proyecto nuestro, un proyecto que presenté en persona desde la época de Curto. Es más, el intendente cuando lo anunció... está haciéndose en Tucán, digamos. El que se está haciendo en la fábrica Tucán, cuando lo anunció, reconoció que era un proyecto nuestro. Se pasaron 1 año discutiendo que no era un lugar apropiado para hacerlo, hasta que después de 1 año reconocieron que era un lugar apropiado para hacerlo y dijeron que a partir de marzo de este año iba a estar funcionando un sector y estamos... ¿Se resquebrajó la relación de ustedes con el intendente? No, la mía no. Yo realmente tengo que reconocer que tengo un diálogo fluido. Cuando él quiere me llama y charlamos, y cuando yo también tengo algo que manifestarle, le mando un mensaje y charlamos. Pero lo que yo siento y lo que él me manifiesta es, por supuesto que somos 2 personas totalmente distintas, tenemos 2 improntas totalmente distintas, y él está en todo su derecho, él es quien ganó y él es quien debe llevar adelante los destinos del 3 de febrero. Yo siento que hay diálogo, pero que en el hacer las cosas se hacen a su manera y no son las mías. ¿Qué va a pasar con el peronismo en 3 de febrero? Nosotros a partir del 22 de octubre vamos a empezar a trabajar para que el peronismo de 3 de febrero se renueve en primera instancia. Cuando decís renueve, quiere decir que se vaya Curto, digamos, pero ya para está. Decirlo, porque por yo entiendo lo digo, tengo esa sensación que nadie dice renueve, digo. Vos me has visto desde mis comienzos en la política, que no llevo toda una vida en la política, llevo casi 10 años.
Nunca le he faltado el respeto como dirigente, pero realmente tiene que entender tanto él como las personas que lo rodean dentro del peronismo de 3 de febrero que es una etapa pasada, que ya está, que hay que sentarse en un lugar de consulta y que hasta me incluyo, podemos ir a consultarlo, pero no puede estar tomando determinaciones sobre un armado o sobre otras cuestiones. Realmente hay gente joven dentro del peronismo de 3 de febrero, dentro del PJ, que vale la pena, que tenemos pensamientos muy parecidos porque nos sentamos a tomar un café y somos de la misma generación y tenemos la misma manera de pensar, y tenemos que entender que si no nos sentamos en la mesa a establecer prioridades y decir, los que tenemos un pensamiento peronista, vamos por este camino, es esto lo que queremos mejorar los barrios de nuestro distrito que son los más necesitados, queremos trabajar por la seguridad, queremos recuperar el peronismo de nuestro distrito y ser nosotros los protagonistas para lo que viene, para el 2019, y no salen de abajo del ala de Curto, lamentablemente vamos a seguir fraccionados, divididos, y va a seguir ganando Cambiemos. Se soluciona con una interna eso, ¿no? Digo, me parece que es lo que corresponde, ¿no? Por supuesto, pero o nos ponemos de acuerdo o vamos a la interna, pero ese tiene que ser el camino. Te agradezco mucho. ¿Cuál es la lista de ustedes, Martín, para que no sea como decía... Lista 501. 501 un país. Bueno, te agradezco tu presencia y mucha suerte. Yo creo que tiene que haber un consejo deliberante de distintas facciones y que funcione como consejo deliberante y que cada uno cumpla el rol. Eso es la democracia, al menos desde el punto de vista humilde de cada uno. Pensamos igual, muchas gracias. Gracias por tu presencia acá. Nosotros estuvimos hablando quizás con una de las personas que primero enfrentó a Hugo Omar Curto. No vamos a hablar no habla en el reportaje de ese enfrentamiento, pero sí habla de la realidad de lo que tiene que ver con este escenario político, habla un poco de gremialismo. Estuvimos hablando con Raúl Torres. Después de Raúl Torres viene otro Torres a este piso. ¿Qué mirada tiene usted de lo que está pasando en la Argentina de hoy a instancia de un momento también que es electoral, ¿no? Y mirá, la situación no nos favorece. Nosotros como trabajadores estamos deseando que este tipo de situación vaya cambiando. ¿Por qué? Porque se han perdido muchísimos puestos de trabajo y es muy difícil hoy poder reemplazar la caída de los puestos de trabajo. Entonces, con lo único que nosotros decimos que se reemplaza es justamente cuando hay inversiones. Y las inversiones tardan en llegar, y en la medida que no haya una política definida, y bueno, lógicamente todo esto se va a ir demorando cada vez más. Eso parece que tarda, como dice usted, pero a la vez algunos manifiestan que este gobierno tiene intenciones de flexibilizar laboralmente a los trabajadores, digamos, y los gremios en ese escenario serían muy perjudicados, bueno, los gremios y los trabajadores, ¿no? Si es así. Bueno, pero vos viste que siempre cuando hubo un gobierno que no fue peronista, siempre tuvo intenciones de ir modificando un poco el tema de la ley laboral, pero todo se hace conversando. O sea, nosotros no podemos aceptar que haya imposiciones a esta altura de las circunstancias. Si con nosotros hablan, nosotros podemos ver de qué manera podemos consensuar algo que en definitiva nos favorezca a todos, no como en la modificación que han hecho en Brasil. Yo creo que no le sirve a nadie, pero sí, sí podemos ver que haya algunas cosas que nos beneficien a todos. La última. Al conjunto. ¿Se reconstruye el peronismo después de una derrota del 2015 y no sé qué va a pasar en octubre, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que grabarnos en la mente de trabajar justamente para reconstruir el tema del peronismo, sumando gente, no descartando permanentemente gente, porque algunos piensan que hay que cambiar, que hay que traer gente nueva. Yo creo que toda la gente que tenga buena voluntad y predisposición para trabajar tiene que estar dentro del peronismo. Pero también en las decisiones nosotros también debemos apuntar a que tiene que haber cambios que se produzcan para que cambie un poco
la mentalidad de la gente que nos mira y que diga, son siempre los mismos. Como yo rescato un poco el tema de la lista de Gustavo, pero la rescato por el solo hecho de que son toda gente nueva, gente distinta. O sea, han cambiado, como yo le digo, hay que cambiar un poco la caripela, para que la gente vea que no somos siempre los mismos. A mí me vinieron a buscar y dije, no, yo tuve 20 años en la Cámara. Le digo, ¿qué voy a pretender ahora? Estar acá. Yo si puedo ayudar de afuera, bueno, como dijiste vos, reconstruir, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Pero para ocupar cargo no, esto ya pasó. Eran las palabras de Raúl Torre, un hombre, si se quiere, con mucha historia dentro de lo que tiene que ver con el gremialismo y más en lo regional, en lo local. Raúl Torres, además de ser titular de la UON de 3 de febrero, es un hombre que ha sido senador provincial. Mucha historia, y hay que tomar muy en cuenta todo lo que dice. Me acompaña en este bloque otro Torres, en este caso Gustavo Torres, es candidato a concejal por el distrito de 3 de febrero, por la fuerza de Randazzo. Quizás hay que decir algo en función de las elecciones que vienen, y que son 5 las boletas que va a encontrar usted cuando entre al cuarto oscuro. Esa es la cuestión que hace suponer que no va a estar tan concentrado el voto, o sí, es la expectativa que tienen las fuerzas que en principio no aparecen en la competencia, como es el caso de la fuerza que representa a Randazzo, que ha hecho una muy buena elección en 3 de febrero, teniendo en cuenta cómo se había polarizado la elección. Gustavo, buenas noches, gracias por tu presencia acá en el programa. Y gracias. Bueno, escuchábamos un poco las palabras de Raúl Torre, que creo que vos lo conocés mejor que nadie, ¿no? Sí, seguramente, un referente para mí, obviamente. Tuve la posibilidad de formarme no solamente en el ámbito laboral, sino en casa. Para mí es un ejemplo de lealtad, de compañerismo. Son los principios básicos del peronismo donde evidentemente siento que me transmitió lo mejor. Vos hablabas de peronismo recién y quizás todo el escenario actual muestra que hay un peronismo que está en crisis, ¿no? ¿Vos crees lo mismo? Yo creo que hay un peronismo que se está reorganizando, sobre todo. Digo, nosotros cuando al peronismo le toca perder, obviamente tiene que hacer una autocrítica, tiene que hacer una evaluación de lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, y obviamente reconstruirnos. Digo, hoy la figura del peronismo que nosotros deseamos, estamos en un proceso de búsqueda, sobre todo, no tenemos un referente de todo claro, más allá que Randazzo ha sido el que ha tomado, el que ha agarrado la posta en el frente justicialista como para representar al peronismo en esta elección. Me parece que hay un proceso donde tenemos que reordenarnos y sobre todo empezar a discutir de lo que queremos en el peronismo. Vos desde tu juventud y de tu lugar, digamos, no en las decisiones puntuales del peronismo que parece ya va quedando en la historia, ¿qué crees que se hizo mal? Bueno, yo creo que lo que se hizo mal, sobre todo, es entender que se cerró las decisiones no fueron consensuadas. En el peronismo también se perdió la mística de estar cerca de la gente, estar entendiendo que la gente necesitaba realmente algunas cosas que el peronismo no se la pudo dar durante todo este tiempo. Evidentemente entiendo eso, entiendo que hay un ciclo que se cumplió y que bueno, nosotros ahora estamos en una nueva etapa. Digo nosotros, cuando digo nosotros no hablo solamente de mí, sino que en diferentes espacios del peronismo creen que, de la misma manera que pienso yo, que tenemos que conformar un nuevo espacio donde estemos todos desde el llano discutiendo y consensuando todas las cosas que vienen por delante. ¿Vos crees que el peronismo va a seguir la línea que siguió en algún momento del radicalismo? Digamos que se diversificó demasiado, o sea, hay radicales que terminaron con el gobierno, otros que terminaron cerca del kirchnerismo.
y es como que perdió su esencia. ¿Crees que va a pasar lo mismo con el peronismo? No, yo creo que no, pero porque lo siento en la gente. Digo, aquellos compañeros que siguen creyendo en el peronismo y que el peronismo que nosotros creemos que tiene que ser, digo, no puede estar ramificado por distintos sectores, digo, por distintas circunstancias que uno no está para hacer una crítica en este caso. Evidentemente no se sintieron representados en la conducción que estuvo durante tanto tiempo y se fueron yendo a distintos sectores. A ver, vos recién decías algo que es interesante, si se quiere, ¿no? O sea, hablabas del dedo. Quizás vos venís de 3 de febrero, un 3 de febrero que tuvo a un Curto durante mucho tiempo como no solo intendente, sino líder dentro del peronismo y utilizó sin lugar a dudas el dedo para todo y quizás en esta última lista de Unidad Ciudadana la sigue utilizando. Y vos tuviste qué sé yo, no sé, viveza, ponerle entre comillas, de no entrar dentro de ese juego y optaste por hacer otro tipo de camino. Ese camino te permitió a vos ganar una interna dentro de un espacio como es el randacismo y quizás fuiste la sorpresa, aún con, uno podrá decir que el caudal de votos no fue impresionante, pero sí es cierto que trabajar distinto implicó que hoy estés con chances y muchas chances de ocupar una banca dentro del Consejo de 3 de febrero. Y yo creo que el peronismo necesita de nuevas ideas. Nosotros, nuestro logo de campaña es nuevas ideas. Creo que obviamente nosotros entendemos que a nivel local necesitamos propuestas para el distrito. Acá no se basa solamente en decir hay que ponerle freno a un gobierno, tenemos que estar de la vereda del frente de todo lo que presenta el Ejecutivo. Tiene que ver con proponer cosas que necesita la gente. Si hay algo que nos destaca a nosotros es saber escuchar, tener nuestras propuestas. Nosotros cuando hablamos de educación, de empleo, de seguridad, tenemos propuestas concretas al distrito. Y en esas cuestiones creo que nos diferencia, porque cuando nosotros hablamos no solamente nos vamos con el escudo del PJ y decimos somos peronistas y estamos orgullosos de esto, sino que le proponemos nuestras ideas y también recepcionamos todas aquellas problemáticas y soluciones que pueda aportar cada vecino. Nuestra manera de hacer política es con la participación de la gente. Cuando hablamos de seguridad hablamos de la seguridad con la participación ciudadana. Cuando hablamos del empleo necesitamos las articulaciones con el sector privado, con el sector público, trabajar para diferentes estrategias como para poder conseguir lo mejor para los vecinos de 3 de febrero. Pero más allá de la construcción, que bien vos graficás, o el método, también es cierto que la sociedad en ocasiones los elige para hacer oposición, digamos, ¿no? ¿Seguro? Y hoy quizás un claro ejemplo es lo que pasó con el masismo, ¿no? La gente lo eligió para hacer oposición y en apariencias hoy los números no le dan de la mejor manera. ¿Por qué digo esto? Porque pareciera que uno siempre prefiere el original y no la copia, digamos. Por eso te preguntaba en función de lo que vos decís, más allá de la construcción, ¿ustedes son oposición o no, digamos? Sí. O cumplen un papel de acompañar, digamos, ¿no? Enrique, mira, nosotros vamos a estar, digamos, en la vereda de la gente que más necesita, en los trabajadores. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a hacer la oposición cuando un gobierno como este a nivel nacional piensa y gestiona para un sector. Nosotros decimos que vamos a acompañar y a defender los intereses de todos, que tiene que ver con los trabajadores, con la clase social que está más invadida con el tema de los aumentos, con la problemática que tiene los sectores más bajos, digamos. Eso tiene que ver con tener una postura y ser realmente un representante del pueblo en un consejo deliberante donde defienda sus intereses. Evidentemente vamos a hacer una oposición, porque esa oposición tiene que ser en defensa del vecino, digamos. Pero ¿qué pasa? Yo lo que digo es, si nosotros solamente vamos a definirnos como oposición para solamente decir las cosas que no y decir que vamos a poner un freno, me parece que no estamos en la política para esto. La política tiene que ver con que si hay cosas que son beneficiosas para la gente, nosotros las podemos acompañar. Ahora,
en gran parte de las cuestiones, cuando uno gobierna solamente para un sector, evidentemente no va a tener que lograr el frente. O sea, después de lo que decís, o sea, no estás muy de acuerdo en que los índices de pobreza bajaron, que el país está en un proceso de crecimiento y todo lo demás. O sea, Enrique, nosotros visitamos empresas, en 3 de febrero hay 1.200 empresas metalúrgicas, de las cuales en el 80% están trabajando al 40%. ¿Sabes lo que es eso? Lo que implica para el que genera trabajo, pero también para el que está trabajando en un ámbito donde hay incertidumbre, que no sabe si va a haber pérdida de puestos de trabajo. Cuando no hay generación de empleo, nosotros decimos, tenemos que trabajar para la generación de empleo, pero también tenemos que entender cuál es la realidad que tenemos. En esas cuestiones donde nosotros decimos, bueno, a ver, obviamente queremos que las cosas mejoren. No queremos que le vaya mal a este gobierno, porque si le va mal a este gobierno, le va mal a la gente. Nos va mal a todos. Pero sí entendemos que hay una realidad y que tenemos que tratar de defender a aquellos que más nos necesitan. Te doy un dato en función, quizás volviendo a lo que hablábamos al principio. ¿Sabes que hay gente de Unidad Ciudadana de 3 de febrero, que dice, nosotros vamos a trabajar para votar a Cristina Kirchner como senadora, pero en la parte local vamos a votar a la lista de ustedes? ¿Lograste esto, digamos? Y me parece que no es menor, porque creo que lo sabés también, ¿no? Sí, seguro. Hemos tenido la posibilidad de hablar con todos los sectores. Y la idea de hablar con todos los sectores, obviamente, es también hablar de la construcción del peronismo en 3 de febrero. Y la realidad es que yo agradezco a aquellos compañeros que crean que nuestro espacio, digo, en esta coyuntura electoral, que la representatividad del peronismo está en nuestro sector y que en ese sentido apuesten y hagan campaña por nosotros. La verdad que a mí me pone muy contento, a todo el equipo. Nosotros, digo, yo a veces no me gusta identificar la campaña que es unipersonal, obviamente a mí me toca encabezar la lista, pero nosotros tenemos un equipo de compañeros que realmente es muy valioso y que realmente es la que genera que nosotros hoy por hoy estemos donde estamos. La gente de Márquez está trabajando con ustedes también. Sí, digamos, Márquez obviamente había conformado una lista con varios acuerdos, con el Movimiento Evita, un sindicato municipal, con diferentes actores, y todos están trabajando con nosotros, así que en ese sentido también hemos dado un gesto, sobre todo de esto de la integración. Entendemos que para nosotros es muy importante, para la nueva política que viene, es no solamente estar los que están con nosotros y los que perdieron dejarlo de lado, sino decir, bueno, sean parte del mismo espacio, que tenemos una construcción a futuro. ¿Te llevas bien con Valenzuela? ¿Lo conocés? ¿Hablás? Sí, tengo una relación institucional. Nosotros, a través del Instituto Tecnológico y del Centro de Formación, obviamente ha venido a visitar la escuela. Nosotros tenemos un aula móvil dentro del ámbito municipal para formar a los trabajadores municipales. Tenemos relación con él, poco y nada, pero sobre todo con la gente, digamos, la Dirección de Empleo y la Secretaría de Desarrollo Económico. Tenemos articulación porque nosotros entendemos que, más allá de que no estén dentro de nuestro espacio, la articulación entre el mundo del trabajo, los establecimientos educativos y el Estado municipal tiene que estar. La última, no puedo dejar de preguntarte, hubo una hondanada en esta última semana del gobierno hacia algún sector del sindicalismo, que no voy a opinar en función de si es bueno o es malo, pero esto no le hace, vos digo porque tenés cierta extracción sindical, sí. ¿Crees que el gobierno va a ahondar esta idea hacia los gremios? O la verdad que no lo sé, pero sí me preocupa, a ver, cuando generalizan, ¿no? Digo, hoy cuando hablan del sindicalismo hablan de las mafias, hablan de... Digo, me parece que nosotros, nuestro ámbito, que es la Unión Agraria Metalúrgica, es un ámbito sumamente democrático, sumamente participativo, es un ámbito donde todos los compañeros se pueden expresar. Esto no tiene que ver con ningún ámbito que mafioso, ni mucho menos. Digo, ahí entrar en esa discusión solamente quieren dejar expreso un mensaje, y me parece que en eso nos perjudicamos a todos, porque creo que, digamos, acá hay gente que hace muy bien las cosas, digo, y eso hay que respetarlo como en todo. Digo, puede haber alguno que se pueda llegar a equivocar, yo no voy a hablar de cosas que no conozco, pero sí, sobre todo, entender que
que el sindicalismo tiene historia en nuestro país, realmente ha sido el defensor histórico de los trabajadores, y en ese sentido me parece que un mensaje de esas características hace muy mal a la sociedad, porque el que trabaja dentro de un sector donde está representado por un sindicato y que cree en eso, genera que empieza a generar una grieta, una discusión entre algunos sectores que digan solamente ese título, los sindicalistas son malfechos. A mí me parece que en ese sentido esa discusión es muy mala, digamos, no tiene realmente contexto, porque la realidad es que hay dirigentes y hay sindicatos que realmente es un lujo ver cómo trabajan. Gustavo, te agradezco mucho tu presencia acá y bueno, mucha suerte. La lista de ustedes es la 509, el Frente Justicialista a cumplir. Tenemos ahí en 3 de febrero la representación de los trabajadores, de todos aquellos actores sociales y un cuerpo técnico profesional que realmente es un lujo. Gracias. Y bueno, mucha suerte. Gracias. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Bueno, nos quedó acotado el programa, demasiado chico para todo lo que teníamos y que nos quedó fuera del programa del día de hoy. ¿Por qué? Porque estuvimos hablando con Joaquín de la Torre, el ministro de la provincia de Buenos Aires, que estuvo en Morón y no pudimos pasar la nota con él. También estuvimos hablando con el propio Montenegro, el candidato de Cambiemos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y el escaso margen nos impide mostrarle la nota. También el que estuvo por 3 de febrero es Néstor Pitrola, el candidato por la izquierda, ¿no?, que sigue haciendo recorrida y nos recordó que en una nota que la vamos a pasar en la semana que viene, que no se habla mucho ya de la desaparición de Santiago Maldonado y hoy domingo se están cumpliendo 2 meses. También hubo una recorrida por el propio ministro Dietrich, ahí en la zona del Metrobús nuevo en 3 de febrero, en todo lo que tiene que ver con Loma Hermosa y Pablo Podestá, la continuación de Ruta 8, que lo veremos la semana que viene. Pero lo cierto y lo importante es lo que le acaba de decir. Pasaron 2 meses ya de la desaparición de Santiago Maldonado, hay cambio de juez, pero no hay demasiadas noticias. Esperemos que esto se aclare pronto. Nos vemos la semana que viene con más aciertos y errores. Han sido muy amables por estar del otro lado.